Problemas en nuestros hogares, como el divorcio, nos dan una imagen del estado de lactancia de la cual hoy la iglesia se encuentra. Por el otro lado, aquellos que caminan en amor y han madurado en amor no actuarían así. Esta condición de lactancia en la iglesia puede remediarse únicamente mediante el estudio, la alimentación y la práctica de la palabra de Dios. Te estoy leyendo la página 134 del libro Creciendo Espiritualmente del autor Kenneth Hagin. Es por ello que en Inspira este año hemos estado enfocando más tiempo en el estudio de la palabra de nuestra Biblia, la única guía efectiva para una verdadera restauración. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Bev de Oleari y hoy junto a ti tengo el privilegio de poder comprender a la luz de la palabra cómo podemos llegar y avanzar hacia esta madurez espiritual desde el libro de Santiago. Hemos cada mes escogido un libro de la Biblia del cual dedicamos en los grupos pequeños a estudiar semana a semana. Comenzamos con Romanos, ahí en donde pudimos comprender la base de nuestra salvación. Si tú no viste ese video, te lo dejo en la descripción y en la letra I para que puedas regresar y ahí de capítulo en capítulo ver el precioso regalo que recibimos por gracia y misericordia a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El siguiente mes escogimos el libro de Oseas, ahí donde pudimos ver cómo Dios ve al pecador, cómo Dios ve a un matrimonio en plena crisis, aún en el caso de Oseas y Gomer, donde Gomer estaba en prostitución. Vemos a un Dios que soberano le dice a Oseas que la vuelva a amar, lejos de lo que hoy muchos ministerios, pastores están invitando a un divorcio. Vemos cómo Dios le dice a Oseas que vuelva a amar a su esposa que estaba en plena prostitución. Y luego, el siguiente mes, el anterior, fuimos al libro de Efesios a descubrir nuestra verdadera identidad en Él, en Jesucristo, no en el mundo y mucho menos en nuestra crisis o circunstancia de la cual hoy podamos estar atravesando. Y es justamente en Santiago, lo cual hoy vamos a estar compartiendo de capítulo en capítulo instrucciones de cómo vivir conforme la voluntad de Dios. Algunas instrucciones de cómo responder en tiempos difíciles, cómo comportarnos con otras personas, incluyendo la manera de cómo hablamos unos con otros. El objetivo del estudio de hoy es inspirarnos a la luz de la palabra, el avanzar hacia la madurez espiritual. Te quiero compartir que cuando comenzamos como bebés espirituales, el día en que reconocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahí hay un nuevo nacimiento. Y ahí, al igual que en lo natural, cuando nacemos, ahí tenemos muchas cosas que aprender. Pero comenzamos a comprender que no nos podemos quedar como bebés. Tenemos que ir a la siguiente etapa, a la niñez, hasta alcanzar la madurez. Y de esto nos habla la palabra del Señor. Te quiero compartir aquí las etapas que podemos encontrar en la Biblia que tienen que ver con el avanzar en nuestro crecimiento. Vemos entonces Primera de Pedro 2:2 nos habla de la primera etapa, la lactancia. Ahí donde se nos recomienda el desear con ganas la leche espiritual. ¿Para qué? Para crecer y no permanecer como bebés espirituales. ¿Por qué? Bueno, recordemos cómo es un bebé y cómo se ve un bebé espiritual. Los bebés por lo general están dispuestos a aprender, pero al mismo tiempo están siempre en peligro de echarse algo a la boca que los contamine. Y como bebés espirituales, ahí tenemos que tener mucho cuidado de consumir la doctrina bíblica correcta. Por el otro lado, si permanecemos como bebés, ahí constantemente todo nos frustra, nos distrae, nos ofendemos fácilmente y estamos en una etapa de egoísmo. Entonces la meta es no quedarnos como bebés espirituales. La siguiente etapa que nos habla la Biblia es la niñez. Efesios 4:14 también nos exhorta a no quedarnos como niños inmaduros, porque el problema es que como niños somos arrastrados de un lado a otro por cualquier corriente de nueva enseñanza
Nos dejamos llevar por personas que inclusive parecen decirnos la verdad, pero realmente son tan hábiles que están hablando desde la mentira. Entonces entiendo que no puedo permanecer como niño espiritual porque ahí hay inconstancia, hay curiosidad, donde por lo general nos metemos en asuntos de alguien más, en donde es más fácil ver la paja del prójimo que nuestro propio tronco. Y ahí intentando ser populares nos importa mucho más lo que otros dicen de nosotros que lo que nuestro amado celestial ya ha dicho de nuestra identidad. También como niños espirituales siempre tenemos algo que decir. Ahí por lo general no todo edifica cuando estamos en esta etapa, estamos hablando de las faltas o equivocaciones de alguien más que no está presente, típicamente ahí el testimonio donde exponemos la vergüenza de nuestro cónyuge. O hablamos de vanidades de nosotros mismos, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. O conversaciones que no son provechosas. Nos dice Primera de Corintios 3, siendo carnales, no espirituales, como niños en Cristo. En otras palabras, gobernados por lo que vemos, escuchamos, sentimos y no por la palabra del Señor. Entonces, la meta es avanzar hacia una madurez espiritual. Y aquí un ejemplo en la Biblia de madurez. Hebreos 11, del 24 al 26, usa a Moisés como cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado por el llamado que tenía con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. ¿Hacia dónde debemos anhelar y comenzar a avanzar con lo que hoy vamos a aprender a la luz de Santiago? Hacia la madurez espiritual, la cual se ve de la siguiente manera. Estiman de poco valor las cosas terrenales. Las personas que han ido avanzando hacia una madurez espiritual han muerto a la desaprobación o alabanza del mundo, el famoso deseo de honra, el que dicen otros de mí. Tienen la habilidad para reconocer a Dios obrando y su espíritu ha ganado la autoridad sobre el proceso intelectual. Ya no caminan por vista o por lo que este mundo les dicta, sino por fe. También su espíritu está gobernado por el amor de Dios, que ya no se interesa en lo que puede obtener, sino en lo que puede dar. Y están siempre conscientes de lo que la palabra de Dios dice acerca suyo, porque se alimentan regularmente de la mesa del Señor. Esto es sumamente inspirador. Y con ello comenzamos la guía que encontramos en Santiago hacia esta madurez espiritual. Brevemente te pongo en el contexto de este libro de la Biblia. Luego del nacimiento de la iglesia, esta se encontraba en plena persecución. Habían nuevos bebés espirituales que luego de la muerte de Esteban se encontraban dispersos. Santiago, hermano de Jesús, nos dice Marcos capítulo 6, versículo 3, sabía que no podía dejar a estos bebés espirituales sin guianza en su caminar. Entonces, inspirado por nuestro precioso Espíritu Santo, escribe una guía hacia la madurez espiritual. El cómo se vería esto en la práctica versus solo darles información. Te cuento que de 108 versículos, hay 54 que son instrucciones dadas para el creyente. Aproximadamente una instrucción por cada 2 versículos. Así que si no tienes lápiz y papel, te invito a que lo que hoy el Espíritu Santo te vaya indicando, lo vayas anotando. Porque hoy, si aún estamos como bebés o como niños inmaduros, en el nombre de Jesús seremos inspirados a no solo ser oidores, sino hacedores hacia la palabra que nos llevará a esa madurez espiritual. Comenzamos entonces Santiago, capítulo número 1. Yo te voy a ir haciendo un resumen, oro que ya hayas leído del capítulo 1 al capítulo 5 conforme a la hoja de trabajo en los grupos de Inspira Ora por Ti. Si aún tú no estás en un grupo, te invito a que visites nuestra página inspiragt.org
sección Ora por ti, y conforme a tu país puedas mandarnos un correíto pidiendo se te inscriba de manera gratuita para participar en estos discipulados semana a semana. Vamos ahora, Santiago capítulo 1, versículo número 2. Aquí comienza Santiago instruyéndonos el cual debe de ser nuestra respuesta como cristianos frente a momentos de dificultad. Y date cuenta que Santiago nos dice cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema. En otras palabras, no nos está diciendo si hay una posibilidad al azar. Nos está dando desde la perspectiva de que vamos a enfrentar problemas, probablemente más frecuente de lo que nos imaginamos. Y esto Jesucristo también nos lo advierte en Juan 16:33. Nos dice, aquí en el mundo van a tener muchas pruebas y tristezas, pero un momento, anímense porque yo, dice Jesucristo, ya he vencido al mundo. Pablo también nos lo advierte en Hechos 14, versículo 22. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en fe, les dijo, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Entonces, yo puedo comprender desde el primer capítulo de Santiago que van a haber tribulaciones. Pero entonces sigue diciéndonos Santiago que esto es un tiempo para alegrarnos, no para enfriarnos o desanimarnos o para cuestionar, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Que siguen las tribulaciones, sino para alegrarnos porque tienen un propósito y es la oportunidad para que crees, madurar espiritualmente, desarrollarnos desde la fe hacia la constancia, el que ya no seamos como niños inmaduros fluctuantes. Y tú que estabas viendo la tribulación como un castigo. Hoy podemos renovar nuestra mente y este es el primer paso hacia un crecimiento espiritual. Vamos entonces, Santiago 1, versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios nos ha prometido a quienes lo aman. Apocalipsis, que estamos estudiando los días domingo a través de Inspira YouTube, también nos habla de esta corona de vida. Apocalipsis 2:10, no tengas miedo cuando estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Pero si permaneces fiel, dice Apocalipsis, incluso cuando te enfrentes a la misma muerte, te daré la corona de la vida. Entonces, la pregunta podría ser, ¿y se acabarán estas tribulaciones en algún momento? ¿Podremos disfrutar de las bendiciones espirituales de las cuales aprendimos en Efesios? A continuación, te comparto este video que nos ayuda a poner en perspectiva no solo la bendición de las tribulaciones, sino también cuando vienen tiempos de refrigerio. Aquí te comparto a continuación.
Entonces, según lo que ahí en el video explica, es que la tribulación o el horno de fuego, como usa ahí la escritura, es el poder cada vez más irnos pareciendo más a Jesucristo, ir despojándonos de esas impurezas que cuando somos comparados como el oro, comienza a resplandecer brillante cada vez más siendo como nuestro ejemplo, que es nuestro Señor y Salvador. Entonces, a partir de hoy, yo te quiero invitar a que comiences a ver la tribulación como una oportunidad para esta madurez espiritual de la cual hoy estamos siendo inspirados a la luz de Santiago. Entonces, yo puedo concluir que frente a las tribulaciones, Dios tiene un plan. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, pero debemos someternos y sujetarnos a su palabra, sabiendo que Él tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Esto me va a ayudar a perseverar, a no enfriarme, a no desviarme, a no irme al mundo y entonces madurar espiritualmente. Por el otro lado, tengo también que estar muy al tanto que hay un enemigo que me quiere engañar a través de estas tribulaciones. Quiere ahí tener ese plan de robar, matar y destruir, de sacar lo peor de mí, de darle rienda suelta a mis frustraciones, emociones y reacciones incorrectas. ¿Para qué? Para seguir en una inconstancia. Y entonces darnos por vencidos, enfriarnos y salirnos del redil de Dios. Santiago 1 también nos dice que a la hora de ser tentados, aquí es diferente a la tribulación. La tribulación viene para poder ayudarme a madurar en un área de la cual aún estoy como bebé o como un niño fluctuante. Pero la tentación, por el otro lado, no viene de parte de Dios. Nunca Dios va a tentarnos a hacer el mal y jamás va a tentar a nadie. Entiendo yo entonces, así como en Éxodo 2:23, el pueblo reconoce que están en medio de una esclavitud, claman por ayuda, el Señor los ayuda, Éxodo 14, pero en el momento en donde viene una tribulación de hambre y sed, comienzan a murmurar, caen en la tentación de la queja continua, la queja avanza. Entonces podemos entender, según Santiago 1, la tentación a la queja, como fue en el caso del pueblo de Israel, vino por sus propios deseos, los cuales los sedujeron y los arrastraron. Y de esos mismos deseos nacieron los actos pecaminosos que salieron a la luz y trajeron muerte. Ahí donde un desierto venía a prepararlos para entrar a la tierra prometida, muchos terminaron dando vueltas y vueltas en su necedad, llegando hasta la misma muerte. Pero no podían echarle la culpa a Dios cuando Dios ya había preparado una tierra hermosa donde fluía la leche y la miel, sino producto de esta ceguera de dejarse llevar por su carnalidad, terminaron perdiendo el rumbo. En otras palabras, entonces, como el pez cae por su boca, así muchos terminamos cayendo por lo oculto de nuestro corazón que aún no hemos rendido y sujetado en obediencia a la palabra del Señor. Una ofensa, la incredulidad, la pereza espiritual, la falta de perdón. Son muchas áreas que vienen a exponer lo oculto de nuestro corazón y no la ausencia de Dios en nuestro proceso. Santiago 1 nos dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y cuando se deja crecer, da luz la muerte. Entonces la pregunta podría ser, ¿cómo no caer en el camino de pecado? ¿Cómo me mantengo en el camino donde recibiré la corona de la vida? Santiago 1 nos lo dice en el versículo 5. Cuando tú no sepas qué hacer, si no sabes aún distinguir entre el bien y el mal, a lo mejor estás hoy en un estado de recién nacido, acabas de comenzar tu caminar de la mano de Jesús. Dice, pídele al Señor, pregúntale en oración, dedica tiempo a la lectura de este manual de vida que es tu Biblia. Esta es una exhortación a mantenerme aprendiendo de la palabra de Dios y llevándola por obra.
Santiago 1:22 entonces también nos dice, a la hora de pedir esa sabiduría, de leer el manual de vida que es la Biblia, no solo escuchen, no solo lean, sino llévenla por obra, porque de lo contrario es como verte en un espejo y olvidarte quién eres. Pero si dedicas tiempo a leer la escritura, entonces comenzará a traer libertad del estado de bebé espiritual o de niño fluctuante. Esto no lo compara como con un espejo. Ponte a pensar ahí cuando tú te ves en un espejo durante 5 segundos. A lo mejor solo hay unos pelitos por ahí fuera del lugar que ahí te corriges y hasta ahí fue lo que pudiste ver. Pero ¿qué pasa si dedicas un poquito más tiempo a ver que tus dientes los hayas cepillado bien, que ahí esté todo en orden? Dedicas más tiempo a ver si hay algo más que corregir. Así nos compara Santiago a la palabra del Señor. Si solo le dedicas unos cuantos segundos, solo por sacarlo de la rutina, tal vez religiosa, no vas a permitirle al espejo de la palabra traer las áreas en donde venga la convicción del Espíritu Santo que aún debemos someter al gobierno de la palabra del Señor y ya no a nuestros sentidos o nuestra carnalidad. Continuamos entonces ahora, Santiago capítulo número 2. Santiago 2 nos viene entonces a guiarnos a cómo continuar en esta madurez espiritual como cristianos. Santiago 2 nos habla acerca de no mostrar preferencia entre las personas. Entonces, ¿cómo se ve una fe auténtica? Ya no una fe que estamos imitando por ser bebés o fluctuando como niños espirituales. ¿Cómo se ve una fe auténtica? Santiago 2 nos dice, un cristiano que realmente es seguidor de Cristo, y por eso se le llama cristiano, porque seguimos a Cristo, es cuando amamos a nuestro prójimo con el amor de Cristo, no a través de la discriminación o favoritismo por lo que podemos obtener de esa persona. Continúa Santiago 2, que aunque la discriminación nos llega a compararse con el asesinato, sigue siendo pecado, porque no estamos siendo guiados por el amor de Dios, sino por un amor terrenal. Santiago, versículo 12, nos dice entonces que el cómo hablamos, el cómo amamos, así también vamos a ser nosotros juzgados en base a lo que estamos sembrando, a la compasión, al amor por otros, es como nosotros también vamos a ser juzgados. Entonces, yo sé que no solo a partir de nuestra fe, el decir que tengo fe en Dios es una manifestación de que creo, sino es llevarlo por obra a través del amor. Y fíjate que esto, el ejemplo no lo da Dios, cuando de tal manera Él amó al mundo que dio a su único hijo. Y tal vez no has terminado de comprender qué lo movió a dar su hijo por un mundo que continuaría en incredulidad y en desobediencia. Y fueron dos elementos de este amor, la gracia y la misericordia. Y te quiero compartir esta definición que me ayuda a comprender. La gracia dice que es lo que es recibir lo que no merecemos. Nadie merecía recibir la gracia de Dios a través de lo más precioso que tenía, que era su Hijo único Jesucristo. Y misericordia es no recibir lo que sí merecíamos. No recibimos el castigo que merecíamos recibir porque Jesucristo se puso en nuestro lugar. Entonces, a partir de esta gracia y misericordia que hemos recibido, ahora nos toca a través de nuestro amor darla a nuestro prójimo. Santiago 2 continúa diciéndonos que la fe sin buenas acciones está muerta. Ahora pausa. Para quienes no estuvieron en el estudio de Efesios, bueno, primero te invito a que lo puedas ver, ahí nos fuimos también de capítulo en capítulo, te dejo el link en la descripción de este video y en la letra I. Entendimos que nuestra salvación no es por obras, nuestra salvación es por fe. Date cuenta aquí, el regalo de Dios para nosotros, para que nadie se jactara, fue a través de su gracia y misericordia.
pero es a través de la fe que yo recibo ese regalo. El brazo de Dios es la misericordia y la gracia que nos da la salvación y yo lo recibo a través de mi brazo que se llama fe. Entonces, las obras de cual nos habla Santiago 2 son el resultado de la salvación y no lo que me lleva a la salvación. En otras palabras, las obras de Santiago 2 son una manifestación de cuán agradecida estamos por esa salvación que no nos merecíamos. Santiago 2 dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. También los demonios creen. Entonces nos compara a que si no llevamos esa fe a una manifestación, somos como los demonios que también creen que hay Dios, pero no lo demuestran. Al contrario, van robando, matando y destruyendo. Santiago 2 también nos compara a un cuerpo sin aliento cuando no estamos manifestando estas obras. Y estas obras son una manifestación de un crecimiento espiritual. Entramos ahora a Santiago capítulo número 3. Santiago 3 nos habla de la guía de cómo controlar nuestra lengua, nuestra boca y nuestras palabras. Santiago 3 nos viene a revelar cómo nuestras palabras indican cuánto hemos madurado espiritualmente, cuánto dominio hay detrás de nuestras palabras o emocionalismo descontrolado, que lo primero que viene a nuestra mente sale de nuestra boca. Entonces leemos que Santiago, número 1, nos habla de las tribulaciones que nos ayudan a la madurez espiritual. Santiago, número 2, nos habla acerca de las obras que manifiestan este crecimiento, las obras a través del amor. Y ahora Santiago 3 entra a una de las áreas en donde muchos podríamos estar estancados, nuestra boca. Antes de entrar al estudio del capítulo número 3, te pido que nos tomemos un tiempo para alabar a quien dio su vida por salvarnos, a reconocer que lejos de Él no podemos ni comenzar esta madurez espiritual, ni llevarlo a las obras, y mucho menos controlar nuestra boca, que ahorita nos vamos a dar cuenta de lo cual Santiago nos habla. Tomémonos este tiempo para darle gracias al Señor por su regalo a través de su único Hijo, que hoy tenemos y que camina con nosotros a través del Espíritu Santo. Y Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo que nos podemos reunir. Queremos, Señor, glorificar solo tu nombre, porque tu nombre es digno de ser alabado. Y venimos con corazones agradecidos delante de ti por lo que tú ya has hecho, Señor. Padre, mucho antes, Señor, aún antes de la creación del mundo, Señor, tú ya te habías entregado por nosotros, Jesús. Ya el Cordero había sido inmolado. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor, misericordia y fidelidad. Amén. Ahí donde estás, donde te encuentres, te invito a que puedas unirte a estos cánticos, que es una manera de adorar al Padre. Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta, delante de tu trono proclama, grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grande
grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Cuán grande es su amor, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. Grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta, delante de tu trono proclama, grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Una vez más, gracias, gracias. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gloria sea al Señor. Y hoy te quiero invitar a que a través de este estudio, el anhelar la madurez espiritual sea la manifestación de nuestra gratitud hacia el Padre. El regalo que Él nos dio fue la salvación, pero ahora, ¿qué decidimos hacer con esa salvación? Es nuestro regalo de vuelta a Él. Las obras, el amor hacia nuestro prójimo, y ahora vamos a aprender el uso de nuestra boca, que sea un regalo de vuelta a Él, por lo que Él hizo por nosotros. Entramos ahora al capítulo número 3 y quiero compartirte este post que encontré que nos habla de las palabras. Cuando conozcas el poder de las palabras, descubrirás la bendición del silencio. Autor desconocido. Y con ello entramos, Santiago 3, versículo 1. Control de la lengua. Yo te quiero compartir que el servirle a Dios es un gran privilegio, trae muchísimas recompensas, animamos a muchos, Dios nos anima a nosotros de vuelta por medio de servirle a Él. Sembramos palabra de fe y nuestra fe crece. Somos los primeros en ser confrontados, pero así también muchos a la expectativa que tropecemos. Y aquí el juicio del cual nos habla capítulo 3 de Santiago comienza dentro de la misma iglesia. Podríamos entonces decir, mejor escondo mi talento para evitar que se me juzgue, o renovar mi mente, aprovechar la crisis para desenmascarar el falso yo. Cuando te venimos a compartir estas escrituras, la luz de la palabra, lo que el Espíritu Santo primeramente nos está instruyendo a nosotros, no es porque ya llegamos a la talla, sino juntamente contigo vamos siendo exhortados a dar la talla como Jesucristo. Entonces, sabemos que aunque todos cometemos muchos errores, dice versículo 2, comienza por no dominar la lengua. En el momento en donde sujetamos nuestra lengua, ya hemos avanzado más del 50% en nuestra madurez espiritual. Santiago, capítulo 3, entonces dice, así podemos hacer que un caballo vaya donde quiera cuando le ponemos un pequeño freno en la boca.
También un pequeño timón hace que un enorme barco gire desde el capitán. Entonces compara nuestra lengua, si la logramos domar, así como un pequeño freno logra domar al caballo o el timón a un gran barco. Y te quiero enseñar cómo se ve un freno en un caballo. Intenta controlar un caballo de 1,200 libras sin un freno de boca y tendrás problemas. Pero te cuento que este freno de boca, lo que ves ahí a su alrededor, pesa entre 1 y 5 libras, lo cual trae solución a que el caballo se pueda dirigir en el camino donde tú así lo quieres llevar. Entonces Santiago 3 compara el frenar nuestra lengua con una de estas cositas como lo vemos en el caballo. Nuestra lengua que puede llegar a controlar nuestra vida o la de otros. Una palabra suelta, una mentira, un comentario sarcástico, un chiste mal interpretado puede impactar la vida de alguien. Más una palabra, por el otro lado, una palabra sabia dada a tiempo puede guiar a una persona a la salvación. Ahora date cuenta que el freno de la boca y aún el timón requieren que alguien más lo controle, nos dice el pastor Jonathan Ferguson. La pregunta hoy es entonces, ¿quién controla nuestra boca? ¿El espíritu o nuestra carnalidad? Continuamos leyendo Santiago 3. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque de todas las partes del cuerpo. La lengua es una llama de fuego que puede traer destrucción a tu matrimonio, a tu familia, a tu entorno. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, dice acerca de la lengua. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la incendia cuando no la tenemos gobernada por el Espíritu. Santiago 3:7, el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie en sus propias fuerzas puede domar la lengua, porque es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Entonces, si has estado intentando controlar tu lengua de la murmuración, de la queja, de malas palabras, del insulto, tal vez hacia tu cónyuge, hacia deshonrar a tus padres, hoy nos dice Santiago, nadie ha logrado hacerlo en sus propias fuerzas. Santiago 3. Y aquí el problema de no domar nuestra lengua. A veces con esa misma lengua alabamos a nuestro Señor Padre y otras veces con esa misma lengua maldecimos a quienes Dios creó a su propia imagen, o sea, a nuestro prójimo. Haz de cuenta que de alguna manera ahí estás preparando veneno para ratas, agarras el utensilio, un pichel lleno de veneno y luego por accidente le pones esa cucharita dentro del veneno y con eso mueves tu café. Aunque es un poquito de veneno que se traspasó del pichel a tu taza, es así de contaminante la lengua cuando hemos usado ese mismo instrumento para maldecir y luego vamos tratando de bendecir a Dios. Versículo 11 nos dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, así ninguna fuente puede dar agua salada y dulce al mismo tiempo. Santiago 3 entonces nos dice, la verdadera sabiduría proviene de Dios. Entonces nos habla de dos tipos de sabiduría y sus fuentes. Y aquí la importancia de guardar nuestro corazón, porque el problema es que si la fuente de lo que está contaminando nuestro corazón es una perversa y maligna, así nuestra boca la va a manifestar. Mira, dice, si ustedes son sabios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta, haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas, ambiciones egoístas en el corazón, ahí donde hemos dejado que se nos contamine, entonces así va a salir la mentira y la jactancia de nuestra boca. Y estas no provienen, la envidia y el egoísmo, de la sabiduría de Dios. Dice, dichas cosas son puramente demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también hay desorden y toda clase de maldad. Muchas veces buscamos encontrar la raíz del problema, echándole la culpa al amante, echándole la culpa a la suegra o la circunstancia de nuestro país y demás.
Pero si cada uno nos diéramos cuenta que hemos dejado entrar a nuestro corazón y que ahora se manifiesta en nuestra boca, uno a uno podríamos cambiar la circunstancia. Y de esto es lo que nos está hablando Santiago 3, de tomar de la sabiduría que viene del cielo, el que ama la paz, el que siempre es amable, el que está dispuesto a ceder ante los demás. Imagínate el compromiso de aquí, de esta madurez espiritual de la cual se nos está instruyendo, llena de compasión y fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Procura la paz, sembrar semillas de paz y entonces recoger una cosecha de justicia. Entonces podemos concluir a partir de este capítulo que cuando dejamos que nuestras emociones y pensamientos gobiernen nuestras reacciones, hay desorden y toda clase de maldad. Ahí no puede haber una restauración personal ni matrimonial. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo nos gobierne nuestras emociones, nuestros pensamientos y reacciones, vamos a sembrar paz y vamos a cosechar justicia. ¿Cuál de las dos eliges hoy? Y si hoy te está costando, regresa a hacerlo por gratitud y amor al Señor. Aún así, nadie a tu alrededor se merezca esta siembra. Tú hoy no lo haces por tu prójimo, tú hoy lo haces por tu Señor y Salvador. Y con ello entramos a Santiago 4. Santiago 4, entonces, nos viene a hablar acerca del origen de toda batalla espiritual, que luego es manifestada aquí en lo terrenal. Prácticamente Santiago 4 es un resumen de lo que nos aleja o nos acerca a Dios. La guía de cómo pelear la batalla que día a día enfrentamos y dónde deberíamos de estar parados desde la victoria de Dios. Con ello entramos Santiago capítulo 4, versículo 1, acercarse más a Dios. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Qué es lo que causa la crisis matrimonial? Aquí en contexto del ministerio Inspira. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo porque esa lucha y por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces puedo ver que hay un enemigo y comienza por el enemigo interior, mi egoísmo, lo que como bebé espiritual no he ido madurando, lo que continuamente me está incitando a hacer lo incorrecto, a llevarme a un mundo lleno de problemas y desorden. Y el problema es que si yo continúo dejándome llevar por la frustración, por lo que yo quiero, esto lo que prácticamente un bebé espiritual hace, el problema es que estoy dejando que mis pensamientos y sentimientos nos siguen gobernando hacia una derrota. Pero cuando yo continuamente los llevo y los sujeto al Padre, a su gobierno, entonces yo puedo sujetar mis emociones, mis pensamientos y las reacciones incorrectas a ya no continuar llevándome al desorden, los pleitos y la destrucción. Capítulo 4, versículo 4 dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Entonces ahora me habla de un segundo enemigo. El primero son esos deseos escondidos de mi corazón. Ahora me habla el segundo enemigo, que es el mundo. Y el mundo aquí se refiere a la cultura, la sociedad a nuestro alrededor que se opone a Dios, que no tiene morales y no respeta la vida. El acomodarme o justificar de que como todo el mundo lo hace, es mi estilo de vida, y tratar de seguir a Cristo es estar en guerra. Es como estar entre Rusia y Ucrania tratando de pelear de ambos lados. No puedo ganar así. Tengo que escoger de qué lado le voy a pelear. No puedo estar amoldándome al mundo y peleando contra el mundo. Santiago 4, versículo 4, me habla del tercer enemigo y dice, el tercer enemigo es el orgullo. Desde Santiago 4 podemos ver que este enemigo número 3 es una revelación de nuestra debilidad. El orgullo que me hace una presa del enemigo, el que te dice, vuélvete orgulloso, resiste, no permitas que te hagan eso.
enséñale lo que se siente. Y el problema es que el enemigo no puede contra la gracia del Señor. El enemigo es derrotado cuando nosotros decidimos no operar desde el orgullo, desde la incitación del enemigo a volvernos como él. Recuérdate que Satanás se llenó de orgullo y terminó siendo destituido de la gloria de Dios. Cuando nosotros decidimos operar desde la gracia, el enemigo no puede contra esa arma poderosa que es el amor, y ahí sale huyendo. Entonces, él sabe que si estamos de pie es por la gracia dada por Dios a nuestras vidas. Y si hay alguien al cual no puede vencer Satanás, es al todopoderoso creador del universo. Entonces yo sé que los tres frentes que me habla Santiago, número 1, la carne, los deseos ocultos de mi corazón. Número 2, el mundo. Y número 3, el enemigo, que viene a actuar a través de incitarme y engañarme, operar a través del orgullo. Debo vencerlo humillándome delante de Dios. Cuando yo bajo la guardia y no devuelvo mal por mal a través de mi carne o porque el mundo así lo hace o porque el enemigo me ha incitado a hacerlo, cuando yo me humillo delante del Padre, ahí yo resisto a volverme como uno de estos tres enemigos y entonces el enemigo huye, nos dice Santiago 4, versículo 7. Continuamos entonces donde nos dice Santiago 4, versículo 8. Acerquémonos a Dios y Dios se acercará a ustedes. Entonces las siguientes instrucciones de Santiago es, si permanecemos humildes, esta es la manera de acercarnos al Señor, no a través del orgullo, sino a través de la humildad. No es haciendo más pasos religiosos, ayuno, madrugar, oración. Es humillándome delante del Señor, siendo humildes de corazón. Entonces dice, Él nos levantará con honor. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé si soy humilde? Bueno, el orgullo nos dice, ya sé cómo lo voy a conseguir, esta batalla no la pierdo. La humildad, por el contrario, nos dice, Padre, no soy nada sin ti. De ti dependo y te pido, comienza por transformarme a mí, para ya no operar desde el orgullo. Ya no quiero seguir siendo un bebé espiritual, quiero que me ayudes a llegar a esta madurez. Ahí he sometido mis 5 sentidos y le he dicho a mis emociones, a mis pensamientos, ya no me gobiernan más, porque ahora yo, a través del espíritu interior que ahora mora en mí desde que he reconocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, yo me sujeto a su autoridad. ¿Te das cuenta cómo vamos entonces avanzando en esta madurez espiritual? Santiago 4:4 también nos da otra instrucción que es no juzgar a los demás. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, sepan que solo Dios es juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. ¿Qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? ¿Y sabes por qué nos da esta instrucción Santiago en el capítulo 4, versículo 11? Porque el orgullo nos lleva a criticar. El orgullo nos hace sentirnos mejores y el poder decir, ellos están en pecado, ellos no han comprendido. El juzgar desde lo que vemos afuera y no lo interno de nuestro corazón. ¿Cuál es entonces nuestro llamado en este crecimiento espiritual? Es el privilegio de ser hijos, de disfrutar a nuestros hermanos con los que nos llevamos bien y orar con los que son difíciles de tratar. Aprovechar la crisis para escudriñar nuestro corazón y no tratar de ser juez a la vez de ser hermano, hijo, que es el privilegio que se nos ha llamado a hacer. El problema es que cuando tratamos de ser juez, no entendemos las heridas, los temores que están operando detrás de esa persona que está siendo difícil de tratar. Vemos desde afuera, desde un ángulo en donde solo somos ofendidos y estamos viendo cómo dejar de serlo. Pero cuando decimos, Señor, yo no sé lo que está operando en ese corazón, mas hoy me someto a ti y oro por esa persona. Estamos operando desde la humildad, en donde yo no soy mejor que esa persona, sino soy parte del llamado a poder amarnos y desde el amor dejarnos transformar. Santiago 4, versículo 4, también nos da una advertencia para los que confían en sí mismos.
Y aquí tenemos que comprender lo frágil que es nuestra vida, comenzar a cuidarla desde lo espiritual, lo cual determinará cómo viviré el tiempo que Dios me permitirá aquí en la tierra. Comienzo a analizar entonces los verdaderos enemigos, leímos los deseos ocultos de mi corazón, la carne, el mundo y el enemigo que trata de engañarme constantemente. Y la estrategia con la cual vamos a resistir y vivir es la gracia de Dios, la cual me mantendrá en victoria. Cuando yo tengo la gracia de Dios en mi vida presente, no voy a confiar en mí, en mis propias fuerzas o en mi estrategia. No diré mañana iremos a tal ciudad o nos quedaremos un año, haremos negocio, sino dice, versículo 15, tengo que tener presente, si el Señor quiere. Esto es vivir en humildad, en dependencia total del Señor. Ya no como niños fluctuantes hablando desde la vanidad de lo que están haciendo y lo que harán, sino desde la dependencia total de nuestro amado celestial. Ahí continuamos en esta madurez espiritual. Y con ello entramos al último capítulo de este maravilloso libro lleno de instrucciones prácticas. Santiago capítulo número 5. El capítulo número 5 entonces me va a hablar acerca del poder de la paciencia, la oración y el finalizar la carta con las últimas instrucciones. Capítulo 5, versículo 1 nos da una advertencia para los ricos. Presten atención ustedes los ricos. Lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo, su ropa fina son trapos carcomidos por la polilla, su oro y plata se han corroído. Ahora, presta atención a esta enseñanza que nos da Santiago. Está basada en su hermano mayor Jesús, donde nos habla en Mateo 6, los tesoros en el cielo. Versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni nada lo pueda corromper, donde ladrones no lo hurten, porque donde está vuestro tesoro, está también vuestro corazón. Escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes estafaron con el salario. En otras palabras, Santiago nos está advirtiendo a no poner nuestra identidad, nuestra esperanza en las riquezas. El poder usar las riquezas para continuar con las buenas obras para las cuales fuimos creados. El poder compartirla con los obreros quienes están juntos con nosotros, llevando a cabo la obra del Señor, aún a través de lo secular que podamos estar trabajando. Es una carta que nos recuerda que la vida no se trata de complacerlos a nosotros mismos, eso es lo que haría un bebé espiritual, sino de compartir. No se trata de acumular riquezas, sino de dar al necesitado. Entonces, el problema no es la riqueza, es el mal uso de la misma. Abraham y David, por ejemplo, entre muchos hombres de la Biblia, fueron ricos, económicamente hablando, tenían riquezas y Dios los usó poderosamente. Entonces entiendo lo que nos advierte aquí Santiago hacia nuestra madurez espiritual es el uso incorrecto de las riquezas, que cuando las usamos como identidad, las riquezas nos hacen sentirnos por encima de los demás. Y en vez de irnos acercándonos a Dios en humildad, nos van alejando en orgullo. Esta es la advertencia de Santiago 5 hacia nuestra madurez espiritual. Santiago 5 también nos habla de la paciencia y perseverancia. Sabemos que como bebés espirituales y aún niños fluctuantes, la paciencia y la perseverancia no nos caracterizan. Entonces, ¿qué nos dice? Que tengamos paciencia mientras esperamos el regreso del Señor. Así como un agricultor que pacientemente espera la cosecha, así nosotros la venida del Señor que está cerca, sin juzgarnos, pues el juez es quien está a la puerta. Entonces, entendemos que como cristianos tenemos que tener nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las de esta tierra. Ahí es donde comenzamos a aborrecer las cosas de este mundo y a fijarnos en las cosas del cielo. Santiago, entonces, también nos dice, Santiago 5, versículo 10, que tomemos como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento de los profetas.
Inclusive, mírate aquí, versículo 11, fíjate aquí lo que nos dice. El ejemplo de Job, un hombre de gran perseverancia, que después de haber pasado por tanto dolor, pudimos ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Para quienes se preguntan, ¿habrán tiempos de refrigerio, de gozo? Claro que los hay. Job es una muestra de la fidelidad del Señor después de él madurar en su caminar con el Señor, le fue devuelto el doble. Entonces podemos tener la esperanza que si permanecemos fiel a quien fiel ya es, viene una recompensa y no solo terrenal, sino una mucho mejor, eterna. Santiago 5 también nos habla del poder de la oración. Nos invita a no dejar de orar en todo momento. Usa inclusive a Elías, un hombre con pasiones como las nuestras. Elías a lo mejor fluctuante en ciertas áreas como niño o como bebé espiritual, pero aún el Señor lo usó poderosamente. Nos habla acerca de el confesarnos unos con otros para poder ser sanados. La madurez espiritual no va ocultando el pecado, sino se va despojando a través del principio de la confesión y la oración de unos con otros. Ahí te invitamos, si aún no tienes un compañero o compañera de oración, a que puedas ahí, a través del vínculo que nuestras amadas moderadoras están poniendo en el chat en vivo, a que puedas solicitar ese compañero de oración. Pero ya no como un bebé espiritual o un niño fluctuante viendo cómo te pueden servir, sino tú viendo cómo tú puedes servir en amor por gratitud a quien primero te sirvió, que fue Jesús. Santiago 5 nos habla también restaurar a los creyentes que se apartan. Dice, mis hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Este capítulo va dirigido a cada uno de quienes hoy estamos al servicio de Dios, a cada anfitriona, a cada anfitrión de grupo. Nosotros tenemos la responsabilidad de, en amor, traer de vuelta a quien se ha apartado, a través de esa llamadita, a través de esa exhortación, no a través de señalar y juzgar de su pecado o si eligió mal a su pareja o si su pareja le conviene o no le conviene. A través de la cultura de honra, nosotros permitimos que ellos tomen sus decisiones, pero estamos para exhortarlos desde el amor y la compasión a que no se aparten. Ahí en firmeza, recordándoles la palabra del Señor y hacia dónde vamos caminando, exhortándolos desde la palabra del Señor y no desde nuestra opinión. Con esto terminamos entonces el estudio de Santiago. Yo te quiero compartir que este libro es una fuente de sabiduría y te invito a que puedas leerlo de versículo en versículo. Ahí sabemos que la Biblia nos sirve no solo para exhortarnos y mostrarnos la fidelidad del Señor, sino también es una fuente maravillosa para examinarnos si estamos aún como bebés espirituales, como niños fluctuantes o si vamos ya hacia la madurez espiritual. Yo creo que la mayoría hoy frente a la escritura pudimos comprobar dónde nos encontramos. Y te quiero dar una buena noticia. Aunque hay muchas áreas de las cuales hoy probablemente identificaste que aún necesitas madurar, también quiero que puedas ver las áreas donde el Señor te ha hecho avanzar. Si me preguntas si existe alguien en el 2022 que haya crecido completamente en todas las áreas, probablemente te diría que no. Pero la buena noticia es que en Dios estamos en el camino correcto. Así que no te desanimes si hoy identificaste que estás como bebé o como niño fluctuante, que esto te exhorte a anhelar y a llevar por obra cada uno de los consejos del libro de Santiago a esa madurez espiritual. Como resumen, cada paso, cada palabra, cada obra que demos fuera del amor, hemos fallado con lo que hoy aprendimos en Santiago.
pero no nos vamos a detener ahí. Nos vamos a levantar como cuando de niños aprendimos a montar una bicicleta o a patinar. Nos caíamos, tambaleábamos, pero nos volvíamos a levantar hasta volvernos expertos en manejar una bicicleta o nuestros patines. Y hoy así es, continuamos creciendo, pero no solos, ni en nuestras fuerzas, sino desde el poder que vive en nosotros, el mismo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, el Espíritu Santo. Te invito hoy a que continúes este crecimiento no aislado, sino congregándote. Si aún no te congregas, te invitamos a Inspira Ora por Ti a nuestros grupos de discipulado. Nuestra página web, inspiragt.org, sección Ora por Ti, podrás encontrar el correo. Hoy oro en el nombre de Jesús, que la palabra que nos fue entregada y revelada la podamos llevar por obra y no solo quedarnos como oidores. En el nombre de Jesús, nos vemos en el siguiente libro, si así el Señor lo permite. Bendiciones.